Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Yo soy Julio González, soy el pastor y director aquí del proyecto Open House y junto a un gran equipo de personas estamos siempre súper felices de recibirlos y de, en equipo, como acaba de decir Charlie, entre todos, hacer esto posible para que niños, jóvenes y adultos puedan crecer en su relación con Dios, apartados de la religiosidad que a veces nos alejó a muchos. Y si estás visitando, ojalá que la puedas pasar muy bien. Estamos hoy en la primera semana después de Semana Santa. Entonces, la charla de hoy y de las próximas 2 semanas se llama secuelas, como cuando usted está en una fila y secuela. No, no, así no. Bueno, se llama secuelas porque vamos a hablar de las secuelas de la resurrección, lo que pasó después de que Jesús resucitó. Los que vinieron la semana pasada, la moraleja de la semana pasada fue simplemente algo como esto. Decíamos que nuestra fe, la fe del cristiano, la fe del que sigue a Jesús, es mucho más que emoción, gracias a la resurrección. Entonces dijimos que nuestra fe es más que emoción. Ahora, yo crecí en una iglesia cristiana donde cantábamos canciones como las que acabamos de cantar, súper emocionante. Probablemente tú creciste en algún movimiento católico donde, especialmente cuando había trabajos con los jóvenes, esos movimientos carismáticos era muy emocionante, o el campamento que acabamos de hacer, muy emocionante para los chicos. Y la emoción no es ningún problema, todo lo bueno trae emoción consigo, pero parte del problema de que mucha gente está abandonando la fe, parte de la razón de que mucha gente está dejando de creer es porque en parte la fe que se nos ha enseñado está cargada de emocionalismo, de superstición y de cosas que no soportan el escrutinio. Entonces, en las últimas 2 semanas, antes del domingo de resurrección del domingo pasado, es decir, 3 semanas atrás, comenzamos con esta idea de invitar personas que no creen lo mismo que nosotros creemos, con dos propósitos específicamente: de escuchar, de poner atención y escuchar, porque siempre podemos aprender y cuando podemos identificarnos con algunas cosas de personas, aunque no estemos de acuerdo en todo, eso nos hace mejor en la escucha. Y segundo, la segunda razón es que yo creo que los que hemos decidido seguir a Jesús, los que hemos decidido acercarnos a lugares como este para aprender de Él, tenemos que tener claro por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que tener claro cuál es el fundamento de lo que nosotros creemos, cuál es el fundamento de nuestra fe. Tenemos que tener claro por qué tanta gente se está yendo de la fe y nosotros no. De hecho, yo decía en las semanas anteriores algo como esto. Decía que el ateísmo no se ha hecho más atractivo. El ateísmo no se ha hecho más atractivo, sino que la religión se ha hecho cada vez más irrelevante. Entonces, lo que hemos decidido hacer es, aparte de escuchar a personas que no piensan como nosotros, ahora lo que queremos hacer es poder darte algunas de las claves de por qué nosotros creemos, por qué yo creo en el cristianismo, por qué creo que cuando le hablo a Dios me escucha, por qué creo que aunque tenga problemas y circunstancias muy difíciles puedo atravesarlas con paz y con calma. Porque creo que mis circunstancias no me definen y son transitorias, porque tengo una paz que va más allá como la Biblia dice, más allá del entendimiento y más allá de las circunstancias. ¿Por qué los cristianos históricamente han podido perdonar aún en momentos tan difíciles? ¿Por qué los cristianos creen que tenemos esperanza? Como decía esa canción, mi esperanza está en ti. ¿Por qué los cristianos creemos eso? Y especialmente cuando vemos que cada día la fe que tenemos va a estar más puesta en prueba. No solo pruebas de dificultades y circunstancias difíciles, sino también pruebas de personas intelectuales que hoy en el mundo de la información hay tanta información disponible, ¿verdad? Y los avances científicos pueden comenzar a amenazar algunas de las cosas que nosotros creemos. Entonces, por las próximas 3 semanas vamos a hablar de los fundamentos de nuestra fe, como las secuelas de lo que pasó después de la resurrección. El cristianismo, el que nosotros creemos, el cristianismo en el que crecimos, estaba basado en dos cosas fundamentales. Y este es parte del problema del que nuestra fe a veces es muy frágil. Parte del problema de que nuestra fe no soporta el escrutinio. Parte del problema de que nuestra fe a veces no soporta a un profesor universitario de filosofía o algún profesor o científico o algún profesor de biología. Cuando yo estaba en el cole, como en el 10º año, una profesora de biología dijo, vamos a estudiar la historia la historia del ser humano, pero no vamos a basarnos en la leyenda o la fábula esa histórica de que Adán y Eva estaban en un jardín y todo eso. Eso es algo más para fábulas. Vamos a hablar de la ciencia. Y yo recuerdo, había crecido en la iglesia, me habían enseñado en la iglesia y eso me impactó un poco.
Y luego en la universidad también estudiando filosofía de la educación y estudiando un montón de temas, había, y especialmente en las materias de sociales, había un montón de cosas que contradecían lo que yo había aprendido desde muy pequeño. Y a veces ese es parte del problema, porque nuestra fe desde muy niños a veces no madura. ¿Cómo fue la fe de nuestra niñez? Yo la defino en dos cosas fundamentales para la mayoría de nosotros como católicos o protestantes o evangélicos. La fe, la fe con la que crecimos estaba basada en lo que me enseñaron de niño. Ese fue mi caso. Ese fue mi caso porque desde muy niño empecé a ir a una iglesia con mis papás. Ellos me llevaban y básicamente fui aprendiendo todo lo que me decían, simplemente casi podríamos decir como indoctrinamiento. ¿Ok? Ahora, igual para los que crecieron católicos. Les llevaron a la misa, para poder hacer la primera comunión hicieron el catecismo, ¿verdad? Y el catecismo es toda la enseñanza cristiana. Entonces nuestra fe cristiana, desde que crecimos, está basada en lo que me enseñaron. Y por cierto, lo que nos enseñaron no lo podíamos cuestionar, ¿verdad? Porque es el pastor, es el hombre de Dios, o es el sacerdote, o la monja que está dedicada a Dios y sabe cómo son las cosas y no hay espacio para preguntas, ni mucho menos para dudas. Entonces recibimos esto de lo que nos enseñaron y lo que nos enseñaron estaba muy basado en esta otra frase, en lo que la Biblia dice. Y lo pongo en comillas porque vamos a hablar hoy un poco de esto. Estas dos no es suficiente para nuestra fe moderna, no es suficiente para nuestra fe presente y no es suficiente para el futuro de nuestra fe, especialmente la fe de las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. No va a ser suficiente que le digan, esto es lo que le enseñamos, esto es lo que aprendió en la iglesia, esto es lo que la Biblia dice. No es suficiente. ¿Por qué? Porque cada vez más hay personas que están enseñando que hay errores en la Biblia, por ejemplo, que hay contradicciones en la Biblia, que hay cosas en la Biblia que son anticuadas y que son de otra era y que no tienen sentido hoy. Y si tiene un error, entonces hay errores en toda ella y no podemos confiar en ella. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien nos dice eso? ¿Qué vamos a hacer cuando alguien nos dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y grotesco y que no es realmente coherente con lo que la Biblia dice en la segunda parte en el Nuevo Testamento? ¿Qué vamos a hacer cuando alguien trae su filosofía o trae argumentos de la ciencia que demuestran que tiene miles de años y no 6.000 años como algunos interpretan basado en la creación y en la historia de la Biblia? ¿Qué vamos a hacer si nuestra fe no soporta el escrutinio? ¿Qué vamos a hacer si nuestra fe es tan frágil porque fue lo que nos enseñaron y fue lo que la Biblia dice? En mi opinión, esto es un problema. En mi opinión, esta visión del cristianismo es el talón de Aquiles de nuestra fe hoy y de la fe de la próxima generación. No va a ser suficiente que a nuestros niños que están en Wonderland y en Upstreet le enseñemos, la Biblia dice y usted lo tiene que hacer. Así me enseñaron a mí. Y ojo, todo lo que la Biblia dice lo creo como bien, interpretándolo bien en la Biblia, pero lo creo y me encanta y soy súper estudioso de la Biblia. Pero no es suficiente decir lo que la Biblia dice. Esta idea de la autoridad de la Biblia comenzó con la Reforma. Alrededor del año 1500 un grupo de hombres comenzaron a ver, eran sacerdotes de la Iglesia Católica y comenzaron a ver algunas cosas en las que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. Específicamente Martín Lutero, uno de ellos, en Alemania, comenzó a darse cuenta que la iglesia estaba diciendo que la voz del sacerdote o la voz del papa era como la voz de Dios. Y él no estuvo de acuerdo con eso. Segundo, no estuvo de acuerdo con que la Biblia era prohibida enseñarla en lugares comunes. En parte porque no estaba disponible, porque no se había inventado la imprenta que le dio paso a la literatura como algo público. Pero la literatura la gente tenía acceso solamente la gente que tenía más dinero porque era muy caro el poder tener un libro. Y la iglesia en cierta forma no ayudaba porque decía, la palabra de Dios tiene que ser interpretada por el hombre de Dios, ¿ok? Y Martín Lutero dijo, eso no está correcto. Cuando estudió el Nuevo Testamento dijo que había mandamientos de enseñarle eso a todo el mundo. Y él trajo esta idea de que la autoridad no era la iglesia, sino trajo esta idea que en latín se llamaba la sola escritura. La sola escritura. Y comenzó en 1517, alrededor de un montón de otras reformas. Esta era una de ellas que decía,
todo el mundo tiene que leer la Biblia y aprender la Biblia e interpretar la Biblia y no tomarla solo porque lo dice un sacerdote. Y él era un sacerdote también. Se metió en problemas con la jerarquía católica y hay toda una historia al respecto. Pero eso fue conocido como el movimiento de la Reforma. Ese movimiento fue muy, muy bueno, porque trajo algunas precisamente reformas a la Iglesia Católica y luego se dividió un grupo de personas que fue el nacimiento del movimiento protestante, y después de ahí salieron muchas denominaciones que hasta hoy siguen. Y trajo muchas cosas buenas, pero entre las cosas malas que trajo fue esta idea de la Biblia lo dice, porque la Biblia es la autoridad. La Biblia lo dice, porque la Biblia es la autoridad. Así me enseñaron a mí, así tal vez enseñaron a algunos de ustedes. Y mi punto para las próximas semanas va a ser que esto, aunque yo lo creo, que la Biblia debe tener autoridad sobre nosotros, que no es simplemente una serie de escrituras, sino una guía para el creyente. Yo creo eso. Estoy de acuerdo en que simplemente decir la Biblia lo dice y usted lo tiene que hacer no va a ser suficiente para nuestros niños y para nuestros jóvenes. No va a ser suficiente para la persona que quiere traer su cerebro pensante a los temas de Dios también. No va a ser suficiente para las personas que necesitan un poco más porque encuentran algunas contradicciones o algunas cosas que no les parece en la Biblia. ¿Ok? Entonces, para darles un ejemplo, para que no se me aburran tanto en la clase de historia que estamos teniendo hoy, para darles un ejemplo, les voy a mostrar una parte de la Biblia que parece un poco extraña, que parece que no tiene mucho sentido. De hecho, es un mandamiento. Un mandamiento está en el Antiguo Testamento, en los mandamientos de Moisés. Moisés había salido de Egipto. Los israelitas habían estado 400 años de esclavos en Egipto. Salieron, se encontraban en el desierto. Dios le da a Moisés unos mandamientos y basado en esos 10 mandamientos, en ese decálogo, él decide junto a un grupo de hombres escribir un código civil y un código de orden para esa sociedad que andaba en el desierto durante ese tiempo, y les dio un montón de mandamientos. ¿Ok? Algunos de ellos los judíos todavía lo siguen, algunos otros no. Este que les voy a decir, creo que no lo siguen por dicha, se los voy a leer y en cierta forma ustedes van a ver lo que podría parecer una incoherencia o lo que podría parecer algo al menos no bien interpretado o simplemente no tiene sentido, y sin embargo está en la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, este es el texto. Dice así, esto está en Deuteronomios 25, 11 al 12, dice así: si dos hombres están peleando y la mujer de uno de ellos, para rescatar a su esposo, agarra al atacante por los genitales. ¿What? O sea, Julio, por favor, un poquito más de clase. Eso está en la Biblia, búsquenlo. Deuteronomio 25, 11 al 12. Voy a leerlo otra vez porque algunos se están durmiendo en esa silla. Si dos hombres están peleando y la mujer de uno de ellos, para rescatar a su esposo, una obra de bien, agarra al atacante por los genitales, tú, el esposo, o Moisés, no sé, el que aplique la ley, tú le cortarás a ella la mano. ¿Cómo es posible? No le tendrás compasión. Yo estaba pensando en este texto. No es el texto más inspirador, pero tiene mucho sentido en realidad. Porque no importa qué problema yo he tenido con el compita, ¿verdad? Eso no se hace. Eso simplemente no se hace. Yo diría, mi amor, te van a cortar la mano, ¿verdad? No se meta a defenderme. Entonces, el punto es, este texto y un montón de otros textos más en la ley de Moisés no tienen sentido para nosotros. Hay momentos en la ley de Moisés, por ejemplo, donde la Biblia decía que tenían que entrar a una ciudad, saquearla y matar a hombres, mujeres y niños para acabar con el pecado de ahí. Y uno dice, pues, ¿dónde está el Dios de amor y el Dios de compasión? Sin embargo, eso está en la Biblia. Porque la Biblia no es solamente mandamientos, sino que también es historia. Entonces tenemos que, primero, aprender a leer y a interpretar bien la Biblia. Pero segundo, no podemos decir simplemente la Biblia lo dice y por eso yo lo hago. Yo sé que ese no es necesariamente nuestro mayor problema, nuestro mayor argumento, pero a medida que nuestros hijos están yendo a la universidad, a medida que nuestros hijos están estudiando ciencia, va a haber un montón de gente que se va a basar en textos como estos de la Biblia para decir, la Biblia no tiene sentido. La Biblia es un libro anticuado. La Biblia es un libro que dice cosas como estas que son grotescas y terribles en nuestra sociedad moderna. Entonces, ¿por qué seguir nuestra vida? ¿Por qué basar nuestra vida basada en un libro que no tiene ningún sentido? Y si tu manera de ver la fe es la Biblia lo dice y por eso yo lo hago,
no va a funcionar y no va a soportar el escrutinio. Entonces, parte de mi idea junto a todo esto es que nuestra fe no está basada en enseñanzas religiosas ni en lo que la Biblia dice. Es decir, yo no creo en Jesús porque la Biblia lo dice. Yo no creo en Jesús porque la Biblia lo dice. Yo no creo en Jesús porque sus enseñanzas son buenas. Y ojo, sus enseñanzas son buenas. Entonces, ¿cuál es el fundamento de mi fe? El fundamento principal de mi fe, la razón por la que yo creo, la razón por la que soy cristiano, es porque dentro de la Biblia hay un montón de historia de más de 500 personas que dicen lo mismo y aunque hay algunas diferencias en los relatos, la conclusión es la misma. Jesús vivió en este mundo y no hay duda histórica al respecto. Murió en la cruz y resucitó. Eso dicho por más de 500 personas, aún poniendo su propia vida en riesgo, fue lo que me hizo a mí llegar a la conclusión de que tiene que ser cierto. Y hay cosas que no entiendo, pero eso es la base y el fundamento. Entonces, la semana pasada hablamos de la resurrección de Jesús y hoy vamos a comenzar con el libro de los Hechos. ¿Sabían ustedes que había un libro que se llamaba el libro de los Hechos? Entonces está 4 biografías de Jesús en el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es toda la historia de Israel. El Nuevo Testamento es la historia del cristianismo. Y comienza con 4 biografías de Jesús por 4 biógrafos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego otra parte histórica del libro es el libro de los Hechos. ¿Por qué se llama Hechos? Porque son las acciones o los hechos que hicieron los primeros discípulos de Jesús. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar 3 escenas, 3 relatos que suceden en los primeros 3 capítulos del libro de los Hechos que nos dicen la misma idea de que es la resurrección de Jesús la base de nuestra fe. 3 escenas, 3 relatos. Se va a sentir como una clase de historia, así que pongan atención los que no les gusta la historia. Esto no es doctrina, esto no es enseñanza, esto no es mandamiento. Esto es historia. Son simplemente hechos. Escena número 1. Esta escena se llama el sustituto de Judas. Ustedes sabían que Judas, saben el rumor, ¿verdad? Traicionó al Señor por 30 monedas de plata. Pasó todo ese cuento y llegamos al día donde los discípulos están 6 semanas después que Jesús ascendió al cielo. Y los discípulos dicen, ¿ahora qué hacemos? La primera decisión ejecutiva que tomaron fue sustituir a Judas. Y adivinen qué hicieron. Agarraron un montón de currículums, empezaron a ver por quién lo sustituimos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la descripción del rol? ¿Cuáles son las calificaciones que tiene que tener esta persona? Y algunos decían, tiene que ser súper gato, tiene que enseñar muy bien, tiene que tener poder de palabra. Otros decían, no, tiene que ser un hombre con un buen corazón, como el Señor nos enseñó, tiene que ser humilde. Y llegaron a la conclusión de que tenían un solo requisito para el sustituto de Judas. Este fue Hechos 1, eso está en sus Biblias, en el libro de Hechos capítulo 1. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. El sustituto de Judas puede ser que sea muy gato, puede ser que sea muy bueno enseñando, puede ser que tenga un muy buen corazón y que sea muy humilde como el Señor nos mandó. Pero una cosa tiene que tener, tiene que haber visto lo que nosotros vimos. Para ellos era muy importante que el sustituto de los principales discípulos fuese alguien que también vio lo que ellos vieron. Porque todo lo que ellos estaban haciendo estaba basado no en las enseñanzas de Jesús, sino en lo que ellos vieron, en el hecho de que Él resucitó. Mira lo que dijeron. Uno de los que nos acompañaba durante todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba, que es como el comienzo del trabajo público de Jesús, hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Entonces esa es la primera escena. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque en el primer libro de historia después de Jesús, el énfasis era su resurrección. La gente lo seguía porque había resucitado. Y si íbamos a poner a alguien en posición de liderazgo, no importaba nada, excepto que tenía que ser alguien que había visto al Señor. Escena número 2. Esto está también en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Son 28 capítulos, así que no se preocupen.
No, yo les voy a decir nada más los dos o tres primeros hoy. Entonces, esto fue la inauguración formal de la iglesia cristiana. ¿Sabías tú que el Señor Jesús no era cristiano? No era cristiano, era judío. Okay, nació en Israel, nació en Belén, ¿verdad? Belén no de Heredia, sino de allá de Israel. Y era un niño judío. Sin embargo, él fue el fundador. Y hoy básicamente estamos hablando de el fundador y el fundamento. ¿Okay? Él es el fundador, su resurrección es el fundamento. Entonces, la inauguración del movimiento que él inició, que siguieron sus discípulos, fue 6 semanas después de su ascensión al cielo. Sus discípulos estaban reunidos para una fiesta judía que celebraba el recibimiento de la ley que Moisés recibió en el Sinaí. Y venían usualmente como tradición personas de diferentes partes del mundo a celebrar esta fiesta. Venían personas que ahora habían crecido en países que hablaban en griego o que hablaban árabe o que hablaban otros idiomas. Venían a Jerusalén y hacían una gran fiesta. En esa gran fiesta, los discípulos de Jesús estaban hablando entre ellos y diciéndole a la gente lo que había sucedido 6 semanas atrás. Jesús murió, lo crucificaron y resucitó. Y hubo un milagro, o una especie de milagro, donde todo el mundo estaba hablando, o Pedro estaba hablando en hebreo y todo el mundo entendía aunque fuese otro idioma. Hubo un milagro de comprensión de idiomas diferentes. Y un grupo de gente iba pasando y dijo, ¿qué le pasa a estos locos? Todos están hablando en idiomas diferentes y se entienden. Y Pedro tomó la palabra para explicarles lo que estaba pasando. Y esto fue lo que sucedió el día que la iglesia cristiana se inauguró. Dice así: entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, porque había venido gente de todas partes del mundo, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos, hablando de los hombres que estaban hablando en diferentes idiomas pero entendiéndose, no están borrachos como ustedes piensan. Y mira la explicación de Pedro para decir por qué no estaban borrachos. Apenas son las 9 de la mañana, o sea, hello, tienes que ser muy borracho para estar tomando tan temprano, ¿ok? Regla universal, la Biblia lo dice, no puedes tomar antes de mediodía. Si estás de vacaciones como a las 11 tal vez, está bien, ¿ok? El punto es que Pedro les dice, eso está en la Biblia, Pedro les dice, no están borrachos como ustedes piensan. Mira el siguiente texto. Pueblo de Israel, comienza un discurso, porque había un montón de gente escuchándolo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret, y Nazaret era un pueblito como decir Orotina, como que, ¿qué sale de Orotina, verdad? Es como que Jesús de Nazaret, el que ustedes creían que no significaba nada, fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros. Ustedes vieron los milagros que él hizo. Señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Es decir, le está hablando a toda la gente que vio a Jesús y le está diciendo lo que pasó. Mira el siguiente texto. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron. Ustedes, yo me imagino a Pedro apuntándoles con el dedo a la cara. Ustedes lo mataron con una gran valentía, con un gran coraje. Pero suave. Este no es el mismo Pedro que hace 6 semanas, en la noche de la crucifixión de Jesús, negó al Señor 3 veces con maldiciones. Este no es el mismo Pedro que el día de la resurrección de Jesús estaba encerrado en una casa con sus amigos porque estaban asustadísimos de que venían por ellos también. Y ahora está en una plaza, en público, apuntándole a la gente que acusó a Jesús y se lo trajeron a Pilato. Ustedes lo mataron sin miedo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio que hubo en él? ¿Por qué ahora tenía tanta fe y tanta confianza en Dios? Por lo que había visto. Entonces, dice, lo mataron, lo clavaron en la cruz. Sin embargo, la siguiente dice, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y mira lo que dice después. A este Jesús, Dios lo resucitó otra vez. El mensaje central, el primer discurso, la primera prédica, el primer sermón de la iglesia fue: ustedes mataron a Jesús, Dios lo resucitó. Él está aquí con nosotros.
Y por eso es que esta gente está tan emocionada de tener a Dios, porque no es que están borrachos, sino que han llegado a creer esto y ha habido un milagro aquí de ellos. Y dice, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos. Entonces, esa es la segunda escena en la inauguración en un lugar en público aquel día dice la Biblia, que más de 5,000 personas que escuchaban a Pedro decidieron creer en Jesús. Mira lo que dice el texto. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y él respondió, arrepiéntase y bautícese. El bautismo era una forma pública de expresar una fe privada. Y dice, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Básicamente le dijo, arrepiéntanse porque mataron al Señor y aunque Él tenía un plan, Él es el Señor. Él es quien Él dijo ser. Entonces, en la primera escena vimos, para poder escoger al sustituto de Judas, tenía que estar alguien que hubiese visto la resurrección y que hubiese sido testigo de la resurrección. Segundo, vemos el primer sermón, la primera prédica de la iglesia cristiana fue, ustedes mataron a Jesús y Él resucitó. Y les voy a mostrar una tercera escena. La tercera escena fue, unos días después, con la sanidad de un paralítico, otro milagro. Pedro y Juan van caminando al templo y en todas las catedrales y en todos los templos siempre hay alguien pidiendo plata afuera, ¿verdad? Entonces había un señor que no podía caminar, que era paralítico y estaba siempre ahí pidiendo limosna, ¿ok? Él va pasando y le pide plata a Pedro y a Juan y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, sé sano. Y el hombre se levanta y empieza a caminar. Y todo el mundo ve a este hombre que tenía más de 30 años lisiado y todo el mundo sabía quién él era. Era el paralítico del templo. Ahora ya no era el paralítico del templo. Y de repente iba caminando por una plaza y le decía, ya, y vos no sos el paralítico del templo. Primero, ya no soy paralítico, más respeto. Y sí, yo era el que estaba siempre en el templo. Y comenzó a decirle a otras personas que Pedro y Juan iban pasando por ahí y que lo sanaron en el nombre de un Jesús. Pues esto armó un alboroto en la ciudad y la gente y le llegó el rumor a los líderes de la ciudad, a los líderes políticos de la ciudad. Ahora, resulta que trajeron a Pedro y a Juan a que compareciera ante los líderes de la ciudad. Ahora, lo que ellos tenían era una cosa que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín, imagínenselo como una especie de Corte Suprema de Justicia y Asamblea Nacional juntos, donde se sentaban los líderes del país. Ahora, en aquel tiempo, los líderes del país eran personas increíblemente estudiadas, eran personas increíblemente académicas, eran personas increíblemente intelectuales. Eso no necesariamente pasa así hoy, ¿verdad? Pero estaban en este lugar reunidos personas que habían estudiado la ley de Moisés, que se habían dedicado toda su vida a estudiar, eran personas muy intelectuales. Como eran intelectuales y tenían mayor educación, probablemente habían tenido acceso a mejores oportunidades, entonces eran la clase alta económica también, eran personas como que estaban, quién es quién en el país, eran esos que estaban ahí. Y Pedro y Juan eran unos pescadores, eran hombres sin letra. La versión antigua de la Reina Valera con la que yo crecí desde niño decía, en este texto decía, eran sin letras y del vulgo. Eran, como decir, analfabetas los que habían andado con Jesús. Los traen a ellos a comparecer ante Jesús, le hacen un montón de preguntas, le hacen un montón de preguntas de por qué están sanando a gente, de por qué están haciendo alboroto. Y esto fue lo que ellos respondieron. Les dijeron a los hombres, a los líderes del país, les dijeron, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y ellos eran judíos y sabían muy bien quiénes eran estos personajes, y el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque él había decidido soltarlo. Y mira lo que le dice Pedro a este grupo de hombres. Rechazaron al santo y al justo. Pidieron que se indultara a un asesino que se llamaba Barrabás. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Y la noche en que murió, señores, yo estaba
No les voy a decir la palabra porque ustedes son personas muy educadas, pero estaba bien asustado. Es más, una carajilla de 13 años vino y me dijo, ¿y vos no andabas con Jesús? Y yo le dije, jamás. Y me dijo, sí, yo creo que yo te he visto con Jesús. No, no andaba con él, no lo conozco, no sé quién es. Pero es que hasta te vestís como él. Y yo empecé a decir groserías de que no andaba con él porque estaba asustado. Porque ustedes lo llevaron ante Pilato y al final lo crucificaron. Y yo pensé, eso es lo que me espera a mí. El domingo estábamos todos igual de asustados, pensando que nuestra vida corría peligro y él se presentó entre nosotros. Y Juan lo vio, y aquel que está allá también lo vio, y el otro que está allá también lo vio, y Nicodemo y José de Arimatea, que es amigo de ustedes, saben muy bien que estaba bien muertico. Así que ustedes lo mataron, nosotros lo vimos resucitar y somos testigos de eso. Y en el nombre de él, nosotros le dijimos al paralítico que se levantara y Dios lo sanó. Esa es la explicación que les tengo. Yo no soy tan intelectual y tan estudiado como ustedes, pero eso es lo que está pasando aquí. Hubo un hombre entre ellos que se llamaba Gamaliel, que era un gran fariseo, uno de los más viejitos y de los más sabios. Él había visto diferentes movimientos y turbulencias que habían surgido en sus años de vida. Y le dijo a los otros fariseos y a los miembros del Sanedrín, le dijo, ¿saben qué? No vamos a crear otro mártir. Ya matamos a Jesús. No vamos a matar a estos más. Déjenlos que se vayan. Que de por sí esto no va a durar mucho. Y si es de Dios, tal vez sí va a durar. Pero lo más probable es que esto se acabe y no le den mucha audiencia ni le den mucha atención. Decidieron azotarlos y los dejaron libres. Ve lo que dice la historia. Entonces llamaron a los apóstoles luego de azotarlos. Ahora, azotarlos para ti, para mí, es como que le dieron unos correazos, le dieron con la faja. ¿Vieron la pasión de Cristo? Azotar. Azotar a alguien le quedaban para toda la vida las marcas, si te azotaban en el primer siglo. De hecho, Pablo, que también fue azotado, dijo en otro de sus textos, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Eran los azotes por las cicatrices que tenía. Luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, de la Asamblea Nacional, llenos de gozo, azotados. Casi no podían caminar, pero estaban alegres porque habían sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre. Y mira lo que dice la historia. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías, de que los judíos y los romanos lo crucificaron y que ellos lo habían visto resucitar. ¿Cuál es el mensaje fundamental, central del cristianismo? No son las doctrinas de Jesús y las enseñanzas de Jesús, que son muy buenas. No es lo que la Biblia dice. Es que un hombre nació, murió y resucitó. Y más de 500 personas lo vieron. Entonces las conclusiones para esto, las conclusiones de nosotros para esta primera charla son las siguientes. Número 1, el cristianismo está basado en Jesús y en su resurrección. No en lo que la Biblia dice, no en el catecismo, no en toda la doctrina cristiana, que es muy buena. El fundamento, lo único que hace que nosotros podamos creer de verdad, es el testimonio histórico de un grupo de personas que no fue un testimonio privado de uno o dos, sino de más de 500 personas. Esa fue la razón, cuando estudias el libro de los Hechos, esa fue la razón por la que Pedro, la siguiente conclusión es, la fe de Pedro estaba basada en Jesús y en su resurrección. Esa fue la razón por la que ellos podían confiar lo que él dijo. Y por último, yo puse mi fe personal está basada en Jesús y su resurrección. Y yo no lo vi. Pero si más de 500 personas están diciendo la misma cosa, y Gamaliel pensaba, en unos días eso se pasa, y ya llevamos 2000 años con la misma historia. Es una leyenda,
¿Es un mito o es una realidad? Lo único que va a lograr que permanezca la idea de que esto es una realidad es si basamos en el hecho fundamental, que fue su resurrección. Entonces, yo creo que Dios está conmigo, no porque la Biblia lo dice, sino porque Jesús resucitó. Yo creo que puedo tener paz aunque mis circunstancias estén terribles, no porque la Biblia lo dice, sino porque Jesús resucitó. Y eso le da validez a todo lo que Él dijo. Yo creo que hay algo más allá después de la muerte, aunque yo no lo entiendo. Y la razón que lo creo no es porque la Biblia lo dice, es porque Pedro y Juan escribieron que vieron a Jesús resucitar. Es mejor que simplemente una enseñanza, es mejor que simplemente la Biblia lo dice. Entonces, esta fe anclada en la resurrección de Jesús es lo único que va a poder soportar el escrutinio. Es lo único que va a poder aguantar con los ateos modernos. Es lo único que va a poder lograr que una persona que diga, la tierra tiene millones de años y la Biblia dice que tiene 6,000. Pedro diría, tiene millones de años. Puchica, yo no sabía. Pero una cosa yo sé. Yo vi a mi maestro y a mi mejor amigo arrestado, injustamente juzgado, crucificado y después resucitado. ¿Cuántos años tiene la tierra? La verdad yo no sé, porque yo no estudié. Pero yo sé que Él está conmigo. ¿Estás tú seguro de que Dios está contigo? La razón de que puedes estarlo es porque si Él resucitó, significa que está vivo. Y significa que está activo. Y significa que está ahí disponible para ti y para mí. Esa es una de las secuelas de su resurrección. Y la próxima semana vamos a seguir, no tanto con una clase de historia, pero vamos a ver otra de las razones por las que nosotros debemos tener una fe robusta, firme y fuerte, basada en que Jesús resucitó. Han sido muy buenos alumnos por hoy. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te quiero pedir por la persona que ha venido hoy con dudas, con problemas, por la persona que le enseñaron desde muy pequeño, si la Biblia lo dice, no se cuestiona. Por la persona que ya ha tenido algunos enfrentamientos con algunas personas que ven errores en la Biblia o incoherencias en la doctrina. Ayúdanos a estar muy firmes en nuestra fe, en que aunque hayan cosas que no entendamos, hay un evento histórico innegable de la existencia de Jesús y un grupo de personas que, poniendo en riesgo su propia vida, testificaron de que lo vieron resucitar. Y eso le da validez a todo lo demás. Entonces nosotros decidimos creer que tú estás con nosotros. Decidimos creer que tú nos puedes dar segundas oportunidades. Decidimos creer que hay algo más allá esperándonos a los que te seguimos. Decidimos creer que debemos ser sal y debemos ser luz, como tú dijiste. Decidimos tomar en serio todo lo que tú dijiste porque estás vivo y estás con nosotros para ayudarnos en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por haber venido hoy. No se pierdan la segunda parte de secuelas la próxima semana. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.